¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Ecuador tras el aumento de los combustibles, con otro notable invitado, David Chávez, sociólogo, directamente desde Quito. David Chávez, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, muchas gracias por la invitación. David, ¿qué ha pasado en Ecuador tras haber empezado a vender el combustible con un aumento del 10% por lo menos, al haber reducido los subsidios? Bueno, ha habido en primer lugar una reacción de ciertos sectores sociales que ha sido importante. El día de ayer hubo algunas manifestaciones en la calle, cortes de calle, quema de llantas, de algunos sindicatos, de algunos movimientos sociales. No tuvo mayor relevancia, esto duró la mañana y quizás ha sido la principal reacción. En general, en la sociedad civil hay una división que es muy típica del Ecuador. Hay sectores que están en contra de esta medida y hay otros que tratan de justificarla como una medida necesaria, las cámaras empresariales, etcétera, como una medida necesaria por la crisis económica que está viviendo el país. Entonces, esos sectores que lo vienen como necesarios, ¿cómo están leyendo cuán necesario es que el grupo económico de Álvaro Noboa, el hombre más rico del Ecuador y el padre del presidente Daniel Noboa, a través de sus empresas, deben, según las denuncias, 140 millones de dólares al fisco y no paga? ¿Están preocupados por ese lado o solamente lo justifican también como el aumento de la gasolina? Mira, ahí hay una repetición de lo que es un mantra ideológico mundial, ¿no? Es decir, y particularmente regional. Es decir, aquello de que todos los graves problemas económicos se deben al gobierno de Correa, que Correa ya no gobierna desde hace casi 8 años, pero el discurso es ese, es la fiesta del correísmo, el despilfarro del correísmo, esa es la justificación. Y claro, esto lleva a lo que en estricto rigor es una expresión de la lucha de clases, es decir, los sectores empresariales no solo que no pagan las deudas, como el caso de la familia y el grupo económico al que pertenece el presidente, como bien has dicho, sino que además vienen en los últimos años, en lo que es todo un tópico en esto, ¿no? En una política de disminución de pago de impuestos de los grandes grupos económicos, de disminución de los controles para la salida de divisas que estos grupos producen, que además para el Ecuador es crítico porque, como sabes, Jorge, Ecuador es una economía dolarizada, retener los dólares dentro de la economía es vital para nosotros y sin embargo han tenido una política sistemática en ese sentido. Digamos, es de manual, o sea, mientras ellos se están disminuyendo impuestos, están desregulando sus negocios, por otro lado, suben los combustibles, los impuestos a la clase media y a los sectores populares han subido significativamente, sobre todo con el gobierno de Noboa, y digamos, en esa lógica, los sectores que defienden al gobierno siguen echándole la culpa al gobierno anterior y justificando que sean las clases trabajadoras, las clases medias, las que paguen el ajuste, ¿no? Hablando del presidente Daniel Noboa, también para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador, ganó una elección anticipada, que el periodo, al ser anticipada la elección, es de solo un año y medio, lleva prácticamente 6 meses en el poder, le quedan unos pocos meses antes de la próxima elección de febrero del 2025, y acá una encuesta de la empresa Cedatos dice que su aprobación cayó 22 puntos en los últimos 4 meses y el 52% de los entrevistados dice que va por el mal camino. ¿Es representativa esta encuesta de lo que tú estás detectando? Sí, y es una tendencia, digamos, las distintas mediciones que se han hecho en los últimos meses de la popularidad de Noboa, de su aceptación, muestran una caída, en mayor o menor medida, pero todas coinciden en que hay una tendencia acelerada de deterioro de su imagen. Y debo decirte de paso que Cedatos suele ser de las encuestadoras que más se alinean con estos gobiernos de derecha. De hecho, ha perdido credibilidad precisamente por eso. Hace algún tiempo era una empresa seria, pero últimamente su credibilidad está en duda. Y si Cedatos lo dice, eso significa que efectivamente hay un deterioro muy acelerado.
Mira que lo curioso de esto es que esto ha sido cíclico. ¿Ah? Le pasó lo mismo a Moreno, le pasó lo mismo a Lasso, ¿no? De estos gobiernos de derechas. Llegaron a tener un pico muy alto de popularidad, muy rápidamente, de alrededor del 80%, los tres, y después al poco tiempo empezó un deterioro muy acelerado. Claro, el periodo de Noboa efectivamente es más corto, es un periodo de un poco menos de año y medio en realidad. Entonces, un deterioro tan rápido no le va a afectar hasta la carrera presidencial como les afectó a Moreno y a Lasso, pero sí es evidente que hay una caída en su popularidad. Me parece que de hecho las medidas están asumiendo cada vez un rol y un cariz más autoritario, y me parece que eso tiene que ver con tratar de sostener a la derecha más dura, al apoyo electoral de la derecha más dura, de los electores de derecha, quiero decir, para tratar de sostener su apoyo precisamente porque este viene en caída en los últimos meses. Y la estrategia, y tú me corriges si estoy simplificando demasiado, de él para tener esa popularidad, sobre todo a principios de año que decretó un estado de guerra interna, por decirlo así, para decretar la guerra contra las bandas del narcotráfico y los grupos irregulares. Y eso le ha dado entonces la percepción, o aparentemente la percepción de la mano dura y que realmente la gente le gusta esto. Ahora, justamente en esta misma semana, vuelve por tercera vez a decretar el estado de excepción en 6 provincias. ¿Esto es justificable o es seguir alimentando esa necesidad que tiene de venderle al electorado que él es la mano dura y sigue firme con eso? Mira, ahí el punto de partida esencial, que era evidente desde la campaña, es que Noboa es un gran demagogo, como lo fueron Guillermo Lasso antes que Noboa y como lo fue Lenín Moreno antes que Lasso. Son gobiernos que permanentemente hacen un ejercicio del cargo a partir de los golpes de efecto mediáticos y de propaganda. En el caso de Noboa es más notorio porque además Noboa parece no haber dejado de estar en campaña electoral, precisamente porque como su periodo es corto y él está apuntando a la elección de 2025 o a su reelección en 2025, entonces ha manejado el gobierno con esta lógica de dar golpes de efecto mediáticos, hacer show para proyectar precisamente esta imagen de mano dura. Es lo que ocurrió cuando decretó la militarización, lo cual además ha traído cola en términos de violaciones a los derechos humanos, etcétera. Ha habido duras críticas en torno a lo que significó la militarización de las zonas más críticas en temas de seguridad y la militarización de las cárceles. Pero lo más grave de todo eso es que además, como suele ocurrir con estas medidas demagógicas, esto no ha tenido ninguna efectividad, o ha tenido una efectividad muy, muy escasa. Hubo quizá un mes, 2 meses, en que las bandas criminales aplacaron un poco su arremetida, pero inmediatamente esto volvió a emerger y en los meses últimos otra vez tenemos unas cifras escandalosas, horrorosas de crímenes violentos, en general violencia criminal de todo tipo, ¿no? Desde los cárteles de los narcos, las bandas de narcotraficantes hasta la delincuencia común. Lo cual muestra que la militarización fue un fracaso. Pero claro, en lugar de buscar medidas de fondo para resolver el problema, Noboa busca seguir dando giros y dando vueltas de tuerca a su misma estrategia demagógica, a la del show. El último periodo ha estado ligado a mostrar que tiene mano dura contra el correísmo. En este escándalo, digamos, la epítome de eso fue el escándalo que alcanzó obviamente niveles internacionales de la invasión a la Embajada de México para capturar al ex vicepresidente de Correa. Ahora, la imagen que me parece que está tratando de proyectar Noboa es que es un tipo de mano dura, además contra el correísmo, para asusar, como te decía, los sectores de la sociedad más anticorreístas, más furiosamente anticorreístas, y de ese modo convertir a esos sectores en su base electoral para 2025. Mi hipótesis, al menos, de cómo está operando este nuevo capítulo del autoritarismo de Noboa, gira en torno a esta idea. Creo que está tratando de fortalecerse como el líder o la representación política del anticorreísmo más extremo. ¿Y cuánto lo están ayudando los medios hegemónicos, los medios de comunicación más vistos en Ecuador o más leídos? Estamos hablando en materia de periódicos de El Universo, El Comercio, en tema de televisión, Ecuavisa y Teleamazonas. ¿Son parte de ese show?
Lo fueron, ahí hay un fenómeno interesante, porque lo fueron cuando Noboa declara el estado de guerra, digamos, como se les llamó, aunque esa figura no existe legalmente, pero cuando declara esta militarización de la sociedad, etcétera, hubo un consenso total de lo que yo me animo a llamar en lo que viene pasando en el Ecuador el bloque de poder, que es como una alianza de distintos poderes cuyo objetivo fundamental es evitar que el correísmo regrese al gobierno. En ese momento hubo un consenso en todos los sectores, muy fuerte. Pero ya pasado ese momento y ya cuando esta militarización empezó a mostrar sus fisuras y sus falencias, ha venido ocurriendo cierta disputa al interior de este bloque de poder, que se expresa precisamente en los medios de comunicación. De pronto, medios, efectivamente, las televisoras más grandes del Ecuador, como Ecuavisa y Teleamazonas, que respaldaron a Noboa sin miramientos y sin ningún tipo de condicionamiento al inicio, han empezado a tomar distancia. Lo que a mí me dice eso, digamos, la posición de esos medios suele ser un gran indicador de qué está pasando en las cúpulas del poder de este país. Lo que a mí me dice eso es que hay disputas, que están pensando, que hay sectores, me parece, que hay sectores en las élites, en las clases dominantes, en los sectores de poder, en el poder mediático también, que están pensando que es posible desembarazarse de Noboa y apostar quizá a otro cuadro de la derecha. Y eso tiene que ver con que para mí las últimas elecciones han sido algo así como una lotería de la derecha, porque como hay un electorado que está un poco más volcado a la derecha, parten del supuesto de que seguramente van a ganar la elección. Y entonces las disputas internas suelen ser en función de ver quién puede ser el que va a ser bendecido, digamos, con el voto de derecha para ocupar la presidencia. Entonces me parece que eso está ocurriendo, porque efectivamente en los grandes medios, sin que sea una ruptura total, cuando se trata de criticar al correísmo, de aupar la estrategia contra el correísmo, esos medios cierran filas y atacan al correísmo, y es lo que han hecho, han justificado la invasión a la embajada, por ejemplo, o al menos la minimizan o la relativizan diciendo que Glass es corrupto, ese tipo de cosas. Y recientemente han hecho algo semejante con la expulsión de una periodista de izquierdas, Alondra Santiago, a la que Noboa decidió quitarle su visa por alguna crítica que le hizo y la mandó del país. Bueno, ella se fue antes, pero la idea era deportarla del país. Entonces, ahí se está consolidando esta lógica y ahí, por ejemplo, los grandes medios de comunicación cierran fila su curiosa defensa de la libertad de expresión, por ejemplo, en el caso de esta periodista, termina siendo muy selectiva y ponen en duda, relativizan, etcétera, el caso de ella, mientras que cuando gobernaba Correa eran unos defensores acérrimos de la libertad de expresión. Entonces, es complejo el rol que están jugando, pero me parece que lo que sí es evidente es que hay disputas y que los medios están evidenciando esas disputas. Cuéntanos si hubo o no algún tipo de reacción adentro del Ecuador cuando Julian Assange salió libre, dado que fue asilado en la Embajada de Ecuador en Londres durante 7 años, así lo que le dio el expresidente Rafael Correa, y es, según el presidente Correa, quien su sucesor, el Lenín Moreno, que lo califica de traidor, quien habría vendido la cabeza de Julian Assange a Estados Unidos para que pudieran entrar adentro de la embajada, la policía de Londres, se lo llevaran a la máxima prisión en las afueras de Londres, a Belmarsh, y lo tuvieran 5 años preso cuando no había ningún cargo en contra de él. Y todo esto tiene que ver con el manejo de la derecha contra Assange, que supuestamente todos los periodistas del mundo defienden justamente el derecho a la libertad de expresión. ¿Hubo alguna reacción? Mira, lamentablemente, y digo lamentablemente porque el Ecuador tiene una gran deuda con Assange por lo que le hizo, precisamente en el gobierno de Lenín Moreno. Y lamentablemente, insisto, en el Ecuador las reacciones fueron muy escasas, digamos, en el mainstream de la opinión pública. Vinieron de los sectores de la derecha, la Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa tuvo posiciones públicas, saludando la decisión, alegrándose, celebrando que Assange por fin recupere su libertad, etcétera, y recordando precisamente que fue Lenín Moreno quien autorizó en un acto también
vergonzoso para la diplomacia ecuatoriana, autorizó que se ingrese a la embajada en Londres para que saquen a Julian Assange de ahí. Entonces, desde ese sector y algún otro sector de izquierda hubo alguna consideración sobre lo de Assange, pero en realidad, insisto, lamentablemente, en la opinión pública pasó como una noticia de segundo plano cuando se la tomó en cuenta, si no, pasó completamente desapercibido. Los medios de comunicación, igual que a escala global, grandes defensores de la libertad de expresión, dijeron muy poco porque además, acá a la interna, cuando se sacó a Assange de la embajada, se construyó una estrategia casi de manual. Previamente se empezó a construir una estrategia de deslegitimación y de desprestigio de Assange muy fuerte, diciendo que había roto las normas de comportamiento en la embajada, llevando esto a niveles muy grotescos, inclusive para desprestigiar la imagen de Assange. Y ahí todos los medios cerraron filas también en justificar, es decir, estaban construyendo este consenso, digamos, de que era justificable la salida de Julian Assange. Eso tuvo además un episodio acá, porque obviamente el autoritarismo de Noboa no es solo de Noboa. Yo temo que lo que estamos viviendo en los últimos años es la consolidación de un Estado autoritario que va más allá de los gobiernos. Y esto precisamente ocurrió cuando lo del el episodio de Assange. Para justificar la decisión de Moreno, los medios, el gobierno sacó de la manga en realidad lo que era una noticia falsa, y los medios auparon eso, que tenía que ver con que Assange y gente cercana a Assange estaba preparando un ataque cibernético o algo parecido al gobierno, con el correísmo, por supuesto, ¿no? Y eso llevó a que un desarrollador de software, un experto en seguridad informática que estaba trabajando aquí, sueco él, Olavini es su nombre, que estaba acá y que tenía algún contacto con Julian Assange porque trabaja en esto mismo, se ha capturado como el agente de Assange que estaba preparando el ataque cibernético acá sin ninguna prueba. Olavini, eso ocurrió hace ya mucho tiempo, Olavini sigue en el Ecuador y no, porque no ha podido resolver del todo el tema legal. Por suerte ya buena parte de eso está resuelto, pero lo que hemos visto en todos estos años es que sencillamente lo apresaron para crear una justificación de que había un riesgo en el Ecuador por la presencia de Assange en la embajada y que por eso había que expulsarlo, ¿no? Eso es lo que ocurrió acá, y ahí no hubo ninguna voz en contra de lo que estaba pasando, y ahora más bien lo que han tenido es un silencio absoluto, los grandes medios sobre todo, respecto de los últimos acontecimientos con Assange. David, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con David Sánchez directamente desde Quito sobre qué está pasando en Ecuador tras el aumento en los precios de los combustibles. David, sociólogo, enseguida regresamos. Seguimos conversando con David Chávez directamente desde Quito. David, sociólogo, estamos hablando de qué está pasando en Ecuador tras el aumento de los precios de los combustibles al reducir los subsidios por parte del gobierno neoliberal de Daniel Noboa. De aquí a la próxima elección, entonces, David, ¿qué es lo que tú le estás poniendo más atención? Bueno, a mí me parece que la gran pregunta política de este momento en el Ecuador es si Noboa va a lograr canalizar el voto de la derecha y consolidarse como el representante político del electorado de derecha. Porque en los últimos años lo que viene ocurriendo en el Ecuador es que la derecha va consolidando una legitimidad en un sector muy amplio de la población, que es el que le ha permitido ganar las últimas dos elecciones presidenciales, muy construida en negativo, muy apuntalada en el anticorreísmo más que en otra cosa, pero han tenido un problema, es decir, las derechas no han podido convertir eso en una representación política estable, sólida, que pueda proyectarse, ¿no? Ha sido
le decía, estos liderazgos efímeros que se diluyen a la primera de bastos y que terminan con un rechazo popular enorme como el de Moreno o como el de Lasso. Noboa estaría entrando en ese proceso de deterioro que puede simplemente sacarlo de la escena política, pero creo que justo en este momento estamos en esa transición y me parece que la respuesta del gobierno es, a veces puede ser entendido como un intento desesperado de contener la caída y tratar de ocupar ese espacio de liderazgo, inclusive anulando a otras opciones de derecha, porque ha tenido también algunos dejos autoritarios con otros partidos de derecha como intentando dejarlos fuera de la cancha. Entonces me parece que es una gran pregunta que se resolverá en los meses que quedan hasta la elección. Ahí creo que hay dos opciones, que Noboa efectivamente, con toda esta estrategia que está llevando a cabo, pueda conseguir su objetivo, logre consolidar un voto de base de alrededor del 20, el 25%, que ya sería una novedad, las derechas no han logrado hacer eso en los últimos años, y entonces tendríamos un candidato fuerte en la derecha, y en el otro espectro, en el otro lado del espectro político, tendríamos un candidato fuerte de la izquierda, que será el candidato que pondrá el correísmo, sin duda, ¿no? Y ahí estamos en un escenario electoral diferente a los que hemos tenido últimamente, porque es muy probable que estas dos candidaturas concentren gran parte de la votación hacia la derecha y hacia la izquierda respectivamente. En las mediciones que se hacen ahora, que todavía son prematuras, por supuesto, pero en las mediciones que se hacen ahora, las distintas encuestadoras acá, te muestran que más o menos ese sería el comportamiento si la situación actual se mantiene. Es decir, Noboa en la derecha lograría capturar gran parte de la votación del electorado de derechas y el correísmo igual concentraría, como suele ser usual, gran parte del electorado de izquierdas y entonces tendríamos una confrontación entre esas dos candidaturas en la elección de 2025. David, entonces la pregunta es, ¿y ha aprendido el correísmo la lección de las dos últimas elecciones presidenciales en donde gana la primera vuelta el correísmo y entonces para la segunda vuelta se juntan todos contra el correísmo y lo logran derrotar? Aprendió la lección que con el 40, entre el 40 y 40, y tú me dirás, 45, 47%, que sería el techo del correísmo, nunca va a llegar a la mitad más uno y sí o sí se tiene que unir, tiene que empezar a hacer alianzas, tiene que empezar a hacer pactos con otros grupos políticos para ya de entrada demostrar que ha aumentado su caudal de votantes? Mira, yo creo que han aprendido la lección porque les ha costado carísimo todo esto, porque además les ha costado persecución política, etcétera. A veces me parece inclusive esto de tratar de revertir cosas les ha llevado a algunos callejones sin salida, como ciertas posiciones de la Asamblea Nacional, por ejemplo, en nuestro Congreso, digamos, en los que han terminaron, por ejemplo, en una alianza con Noboa en los primeros meses de gobierno, en el ánimo de tratar de revertir el anticorreísmo. Lo que me parece que es difícil es definir cuál es la estrategia, ¿no? Y creo que ahí el correcto intenta cosas, pero todavía no logra encontrar el camino, digamos. Porque lo que se suele plantear en esa discusión son dos vías. Por un lado, la idea efectivamente que hay que generar una gran unidad de izquierdas y que eso le va a permitir ganar, es la que se suele, digamos, un lugar común, es la que en el sector de las izquierdas aparece de cajón. El correísmo tiene que pactar con otros sectores de izquierda. Por ahí hay algunas voces que dicen inclusive que el correísmo debería retirarse del presidencial, dejar que sea otra gente y apoyar a otra gente. Sin embargo, a mí me parece que sin desconocer del todo que eso sería importante, no creo que esa sea la estrategia que le permitiría al correísmo ganarle. Porque al final de cuentas, esos sectores en la primera vuelta electoral no suelen estar con el correísmo, no tanto los representantes, no tanto los partidos de izquierda, los movimientos sociales, que en general le tienen muchas críticas y muchas dudas del correísmo. Me refiero más a su electorado. En las primeras vueltas, ese electorado no vota por el correísmo, por supuesto, vota por sus propias representaciones políticas, pero en la segunda vuelta es la mayoría del caudal de ese voto, eso se lo puede ver con los datos de las últimas elecciones, va a parar al correísmo. Entonces, mi punto de vista desde ahí es, entonces, no es que no hay una unidad y por eso no se llega más allá.
para mí más bien el problema es lo que he dicho ya antes, que la sociedad ecuatoriana se ha ido derechizando cada vez más y ahora hay un electorado que en su mayoría vota a la derecha. Y vota a la derecha muy anclada en el anticorreísmo. Y entonces me parece que la estrategia es más bien cómo se logra desactivar ese sentimiento anticorreísta en sus sectores más blandos, digamos, porque hay un anticorreísmo muy duro, etcétera, y que ese es imposible de cambiar. Pero me parece que hay otros anticorreísmos que son un poco más blandos, que están sobre todo concentrados en la clase media de la región sierra en Ecuador, es decir, la región de los Andes, la zona interandina, donde se vota mayoritariamente a la derecha, y me parece que ahí la estrategia tendría que ser más bien desactivar la derechización de esos sectores para poder sumar una votación un tanto mayor que le permita revertir este margen, que tampoco es tan grande, precisamente porque han estado entre el 47 y 48% de los votos. Desactivar este margen que hay que ahora le favorece a la derecha. Me parece que en ese sentido, inclusive la evaluación que el correísmo tiene que hacer es si aproximarse a ciertos sectores de izquierda le favorece o no, porque si el intento es revertir el voto de ese sector, más bien podría ser contraproducente aproximarse a ciertos sectores. Y por otro lado, yo recojo algo que dice Correa, que a mí me parece que tiene razón, es que esos sectores de izquierdas han sido cómplices de las derechas en el desastre nacional reciente. Y obviamente es difícil establecer ciertos acuerdos cuando, entre otras cosas, por ejemplo, han aplaudido y aupado la persecución al correísmo, es decir, hay fisuras muy fuertes. Del otro lado, también se dice, por ejemplo, el movimiento indígena, que el correísmo cuando fue gobierno los persiguió y los reprimió. Y también me parece que hay una fisura muy fuerte. Pero insisto que el problema no es ni siquiera ese, me parece que el problema es en estricto rigor estratégico, hacia lo que habría que apuntar en todos los sectores de izquierda, no solo el correísmo, sería poder revertir esa derechización de ciertos sectores medios, pero eso me parece que es sumamente difícil. David Chávez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vos, Jorge, agradezco tu invitación enormemente.